A todos nos ha pasado, ¿verdad? Abrir una hoja de cálculo y caos. Una montaña de números que, a primera vista, no dice absolutamente nada. Pues bien, en este análisis vamos a desgranar el proceso mental que usan los expertos para convertir precisamente ese caos en decisiones claras e inteligentes. Y aquí está la pregunta del millón, claro. ¿Cómo se pasa de un lío de cifras a una estrategia que de verdad funcione? Y no, la respuesta no es magia, ni hace falta tener el último superordenador del mercado. La clave, en realidad, es mucho más sencilla. Se trata de seguir un proceso, una forma de pensar, un método que nos lleva de la mano desde la confusión inicial hasta tener algo útil y claro. Y eso es justo lo que vamos a ver paso a paso. Vale, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, la conexión entre datos y decisiones. Después nos metemos de lleno en el proceso del analista. Para que se entienda bien, lo aplicaremos a dos casos prácticos, uno en una fábrica y otro con clientes. Y para terminar, veremos por qué visualizarlo todo es tan potente. Venga, vamos al lío, al corazón del asunto, el proceso del analista. Como decíamos, el secreto no son las matemáticas complejas, es más bien una mentalidad, una forma de pensar que funciona para casi cualquier problema y que en el fondo se apoya en tres grandes pilares. Y aquí los tenemos, los tres pilares. Primero, los fundamentos, que es básicamente el qué necesitamos saber, los conceptos. Luego el razonamiento, que es el por qué, el pararse a pensar y hacerse las preguntas correctas. Y por último, los pasos, que es el cómo lo hacemos, la parte práctica. ¿Qué, por qué y cómo? Con esta estructura, de repente el problema parece, mucho más abordable, ¿no? Perfecto, pues vamos a ponerlo en práctica. Primer caso. Imaginemos que estamos en una fábrica de tornillos, Tornicol. Tienen un montón de datos sobre cuántos tornillos defectuosos salen cada semana, pero no saben muy bien qué hacer con ellos. Pues vamos a aplicarles nuestro proceso de tres pilares a ver qué pasa. Empezamos por el primer pilar, los fundamentos. ¿El qué? ¿Qué herramienta usamos aquí? Pues un histograma. Y ojo, que no es un simple gráfico de barras, ¿eh? Su magia está en que agrupa los datos y nos deja ver dónde se amontonan los problemas, qué forma tiene todo esto. Es, como se suele decir, una radiografía perfecta de lo que está pasando. Vale, ahora toca el segundo pilar, el razonamiento, el por qué. O sea, parémonos a pensar un segundo. ¿Por qué agrupamos los datos? ¿No sería más fácil poner un punto por cada dato y ya está? Pues no, porque si hiciéramos eso, solo veríamos un montón de puntos sin sentido. Al agruparlos es cuando empezamos a ver el patrón, la forma general, el bosque, en lugar de un montón de árboles sueltos. Y aquí, dentro del por qué, hay una pregunta clave. ¿En cuántos grupos lo dividimos? Porque esto lo cambia todo. Es como el zoom de una cámara. Si haces muy pocos grupos, la imagen es demasiado simple, te pierdes los detalles. Si haces demasiados, vuelves a tener ruido y no se ve nada claro. Encontrar el número justo de clases es fundamental para que la historia que cuentan los datos sea la correcta. Y con todo eso pensado, llegamos al tercer pilar, los pasos. El cómo. Una vez que tenemos claro el qué y el por qué, la ejecución es casi como seguir una receta. 1. Contamos los datos. 2. Calculamos el número de grupos que vamos a hacer. 3. Decidimos cómo de anchos son esos grupos. Y 4. Montamos la tabla. Es un proceso ordenado, paso a paso. Y, ¡tachán! Después de seguir los pasos, el caos de números se transforma en esto, una tabla ordenada. Y de repente algo salta a la vista. La frecuencia más alta, 10 semanas, se da cuando hay entre 135 y 141 fallos. Ya empezamos a ver algo, ¿eh? El orden empieza a aparecer. Pero la verdadera magia viene ahora. Cogemos esa tabla y la convertimos en una imagen. Y aquí es donde se ve de verdad el poder de la visualización. De un solo vistazo, sin leer ni un número, vemos el pico del problema. La historia que estaba escondida en esa lista de datos ahora nos grita desde el gráfico. Pero, claro, lo importante no es tener un gráfico bonito. El análisis tiene que acabar en una acción. El histograma nos está diciendo, oye, el problema gordo está aquí, entre 135 y 141 fallos. Así que la recomendación para la fábrica es súper clara. Id a ver qué máquinas, qué procesos, qué personas están trabajando en esas semanas. Eso, justo eso, es pasar de los datos a una decisión real. Vale, hemos visto cómo funciona con algo físico, como tornillos. Pero, ¿funcionará este proceso de tres pilares con algo más abstracto? Pues vamos a verlo. Nos vamos ahora a una empresa que quiere entender por qué se le van los clientes. Un problema de negocio de los de hoy en día. El gerente llega con estas preguntas. Y fíjense, son dos preguntas muy distintas. La primera es sobre cantidad. ¿A qué edad se nos va más gente? Busca un número, un volumen. Pero la segunda es más sutil. ¿A qué edad la probabilidad de irse o quedarse es la misma? Esto ya no es volumen, es proporción. Y para responder a preguntas distintas, necesitaremos herramientas distintas. Volvemos a empezar por el principio. Pilar 1. Fundamentos. ¿El qué?
Resulta que no hay un solo tipo de histograma. Tenemos el apilado, que nos enseña el volumen total, el número bruto de gente, perfecto para la primera pregunta, pero luego está el porcentualizado, que nos enseña la proporción, la probabilidad, y este, claro, es el que necesitamos para la segunda. Elegir el concepto adecuado es el primer paso, y es crucial. Pues venga, vamos con la primera vista, el histograma apilado. Si nos fijamos, hay un rango de edad donde la barra de clientes que se van es simplemente la más alta. Encontramos el punto donde, en números absolutos, perdemos más gente. Primera pregunta, respondida. Pero, ¿qué pasa con la segunda pregunta? La de la probabilidad. Para eso, cambiamos de gráfico. En el porcentualizado, cada barra es un 100%. Y ahora sí que lo vemos. Hay un punto donde la cosa está casi al 50-50. La misma probabilidad de irse que de quedarse. Esta es una visión mucho más profunda. Hemos encontrado el verdadero punto de equilibrio. Y esta es la gran lección del segundo caso. El punto crucial es que, cuando hablamos de probabilidad, no podemos mirar solo el volumen. A lo mejor se van muchos jóvenes simplemente porque tenemos muchísimos clientes jóvenes. La proporción es lo que nos dice el riesgo real. Es el razonamiento, el por qué nos hacemos la pregunta, lo que nos obliga a elegir la herramienta correcta. Clave. Fíjense, un caso de tornillos, otro de clientes. No podían ser más distintos. Y sin embargo, la forma de pensar, la estructura, ha sido exactamente la misma. Al final, el poder de verdad no está en saber manejar un programa, da igual cuál sea. Está en tener un proceso mental, un método claro que se pueda repetir una y otra vez. Así que, resumiendo, todo se reduce a esto. Primero, tener claros los conceptos, el qué. Segundo, y esto es importantísimo, pararse a pensar, a cuestionar el por qué. Y tercero, seguir los pasos con orden, el cómo. Y la prueba de fuego es siempre la misma. ¿El gráfico final responde a la pregunta que nos hicimos al principio? Si no, algo hemos hecho mal, pero el propio proceso nos ayuda a volver atrás y corregir. No hay que olvidar que son solo 3 pilares: conceptos, razonamiento y pasos. Una estructura que parece simple, pero que es súper potente para convertir cualquier caos de datos en algo claro y útil. Y funciona con casi cualquier cosa. Y esta cita final creo que lo clava. Un buen análisis no empieza creyendo que ya se sabe la respuesta, todo lo contrario. Empieza con buenas preguntas y con la humildad de no dar nada por hecho. Al final, la base de todo este proceso es simplemente la curiosidad. Y con esa idea lo dejamos. Ahora que hemos desgranado este proceso de conceptos, razonamiento y pasos, la pregunta que flota en el aire es inevitable, ¿no? ¿Cuántos patrones, cuántas historias que ahora mismo están escondidas en los datos que nos rodean podrían descubrirse simplemente aplicando esta forma de pensar?